Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que de repente surgen en el mundo del espectáculo, un pequeño fragmento de confesión que nos dejó a todos preguntándonos, ¿qué fue eso que a Can Yaman, nuestro querido actor turco, le hizo exclamar con tanta vehemencia, «Nunca lo soportaré»? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las posibles razones y, sobre todo, a intentar entender qué pudo haber sido esa gota que colmó el vaso para una persona que, por lo general, proyecta tanta calma y confianza. Si les gusta este tipo de contenido, donde desgranamos los entresijos de la vida de nuestras celebridades favoritas, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Empecemos esta intrigante investigación. Imagínense la escena, una entrevista relajada, quizás en una alfombra roja, o tal vez en una charla más íntima con algún periodista. De repente la pregunta que desencadena la reacción. Y no cualquier reacción, sino un «nunca lo soportaré». Esa frase tan contundente, tan definitiva, nos hace pensar en algo que realmente le ha tocado la fibra sensible, algo que ha cruzado una línea personal muy importante para él. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su éxito en telenovelas que han conquistado corazones a nivel mundial, suele ser una figura muy mediática. Su vida, tanto profesional como personal, está bajo la lupa constante de los fans y de la prensa. Por eso, cuando una declaración así sale de su boca, créanme, todos nos quedamos en silencio, expectantes, tratando de descifrar el enigma. Vamos a poner las cosas en contexto. Can Yaman ha tenido una carrera meteórica. Desde sus inicios en Turquía hasta su salto a la fama internacional, especialmente con series como Erkenci y Dolunay, su popularidad ha crecido exponencialmente. Ha conquistado públicos en España, Italia, América Latina y muchos otros rincones del planeta. Con esta fama, inevitablemente vienen los sacrificios y las presiones. La falta de privacidad, las especulaciones constantes, la exigencia de estar siempre perfecto, la constante exposición, todo esto forma parte del paquete. Y es precisamente en este torbellino de atención donde muchas veces se encuentran las situaciones que pueden llegar a ser insoportables. Ahora, ¿qué podría haber sido ese algo? Pensemos en las diferentes facetas de su vida. Por un lado, tenemos su vida profesional. Los rodajes, las largas jornadas, la presión de los guiones, las exigencias de los productores, la competencia. Es posible que haya tenido que lidiar con alguna situación particularmente injusta en el set, o tal vez con un proyecto que no cumplió sus expectativas de ninguna manera, o incluso con la falta de respeto de algún compañero o miembro del equipo. En el mundo del entretenimiento, las dinámicas de poder y las personalidades fuertes pueden generar fricciones, y es comprensible que en ocasiones, estas situaciones lleguen a un punto de quiebre. Por otro lado, está su vida personal, que lamentablemente es un blanco aún más fácil para los medios. Los rumores de relaciones, las supuestas infidelidades, las invasiones a su privacidad, las fotos no deseadas, las interpretaciones erróneas de sus acciones, todo esto puede ser agotador. Can Yaman, a pesar de ser una figura pública, también es un ser humano con sentimientos, con sus momentos de debilidad y con sus límites. La presión de tener que estar constantemente explicando, desmintiendo o defendiéndose de calumnias puede ser abrumadora. Y aquí es donde entra la frase. «Nunca lo soportaré». Esta expresión sugiere algo que atenta directamente contra sus valores, contra su dignidad o contra su espacio personal más íntimo. Podría ser una acusación falsa y grave, una falta de respeto hacia su familia, una manipulación de su imagen con fines malintencionados, o incluso la repetición constante de un mismo tipo de crítica o comportamiento que le resulta profundamente hiriente. Hay que recordar que Can Yaman no siempre ha sido tan reservado con sus opiniones. En el pasado ha alzado la voz ante situaciones que consideraba injustas o hirientes. Por ejemplo, cuando ha habido ataques o comentarios negativos hacia su persona o hacia su trabajo, ha respondido de forma directa. Sin embargo, la contundencia de esta frase en particular nos hace pensar que fue algo más allá de una simple crítica constructiva o un rumor pasajero. Analicemos algunas de las posibilidades más concretas, basándonos en lo que se sabe públicamente de su trayectoria y de las presiones que enfrentan los actores de su calibre. Una opción podría ser la constante especulación sobre su vida amorosa. Los medios y los fans a veces pueden volverse muy insistentes y hasta invasivos, creando narrativas que no se corresponden con la realidad. Si se vio expuesta
Su intimidad de una manera que consideró humillante o manipuladora, podría haber reaccionado así. Otra posibilidad, más relacionada con su carrera, podría ser la de ser forzado a hacer algo en contra de su voluntad, o verse involucrado en proyectos que no le apasionan y que, de alguna manera, comprometen su integridad artística. Imaginen tener que promocionar algo en lo que no creen, o tener que participar en un proyecto que sienten que los degrada como profesionales. Esa frustración acumulada puede explotar. También está la cuestión de la imagen pública. Los actores son a menudo encasillados, y si él siente que están intentando definirlo de una manera que no se corresponde con quién es realmente, o si están aprovechándose de su imagen de forma inapropiada, es lógico que se sienta ofendido. Por ejemplo, si alguien utiliza su nombre o su imagen para obtener beneficios personales sin su consentimiento, o para difundir información falsa que lo perjudica. Pensemos también en el tema de la envidia profesional. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, es posible que haya enfrentado situaciones de rivalidad o de intentos por sabotear su carrera. Si algo atentara directamente contra la reputación que tanto le ha costado construir, o si sintiera que están intentando truncar su camino de forma malintencionada, esa frase de "nunca lo soportaré" cobraría mucho sentido. Para entender mejor la magnitud de su reacción, debemos considerar que Can Yaman es un actor que ha trabajado muy duro para llegar a donde está. Ha dedicado años a formarse, a mejorar sus habilidades y a construir una carrera sólida. Por lo tanto, cualquier cosa que sienta que devalúa ese esfuerzo, o que atenta contra la autenticidad de su trayectoria, podría ser motivo de una respuesta tan enfática. A veces lo más doloroso no son los grandes escándalos, sino las pequeñas humillaciones repetidas, las faltas de respeto sutiles pero constantes que, sumadas, acaban por desgastar. Quizás fue una acumulación de pequeñas cosas, o una sola situación particularmente grave que resonó con él de manera profunda. Otra hipótesis es que la frase se refiera a algún tipo de presión o exigencia relacionada con su apariencia física. Los actores, especialmente los hombres que interpretan papeles románticos, suelen estar bajo escrutinio constante en cuanto a su físico. Si ha recibido comentarios crueles, o si se ha visto obligado a someterse a presiones extremas que considera inhumanas, es plausible que haya llegado a ese punto de no retorno. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de alguna situación relacionada con su vida familiar o sus amigos más cercanos. Si alguien ha osado faltarles al respeto o amenazar su círculo íntimo, la reacción de un hombre protector sería, sin duda, muy fuerte. Lo que está claro es que esta declaración nos revela un aspecto más profundo y humano de Can Yaman. Detrás del ídolo de masas, del hombre guapo y carismático, hay una persona con límites, con sentimientos y con una capacidad para defenderse cuando se siente atacado o cuando se traspasan ciertas líneas. A veces, la clave para entender estas declaraciones está en el contexto en el que se producen. ¿Estaba hablando de algo específico? ¿Había alguna noticia reciente o algún rumor circulando que pudiera haber desencadenado esa respuesta? Lamentablemente, sin conocer la pregunta exacta que se le formuló, es difícil precisar la causa exacta. Sin embargo, el simple hecho de que haya pronunciado esa frase con tanta convicción nos dice mucho sobre la seriedad del asunto para él. Es importante recordar que, como figura pública, Can Yaman tiene derecho a tener sus propios límites y a expresarlos. Lo que para una persona puede ser algo insignificante, para otra puede ser el detonante de una reacción en cadena. Su honestidad al decir "nunca lo soportaré" es, en sí misma, una forma de poner sus cartas sobre la mesa y de establecer sus condiciones. Imagino que para él el respeto, la honestidad y la autenticidad son valores fundamentales. Cualquier situación que atente contra ellos, ya sea en su vida profesional o personal, sería algo que no podría tolerar. Y es precisamente esta integridad la que, en parte, lo ha hecho tan querido por su público. Así que, amigos, aunque no tengamos la respuesta definitiva a qué evento exacto provocó esa memorable frase de Can Yaman, podemos especular, podemos analizar y podemos, sobre todo, comprender que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sus propias batallas y sus propios puntos débiles. Su fortaleza radica también en su capacidad para reconocer esos límites y para defenderlos. Y es esta vulnerabilidad compartida la que, de alguna manera, nos conecta aún más con él. Para finalizar, quería agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar este pequeño misterio de la vida de Can Yaman junto a ustedes. Espero que hayan encontrado esta reflexión intrigante y esclareced. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes.
¿Tienen alguna teoría sobre qué pudo haber sido esa situación que a Kanyaman le hizo decir nunca lo soportaré? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus ideas. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Un abrazo gigante.